buenos días, gracias por acompañarnos. Qué bueno que es lunes y que podemos empezar juntos este enfoque matinal. 8 de abril ya dice el calendario y le dimos la bienvenida ayer. Así que el tiempo hay que aprovecharlo óptimamente. Pablo Nelson, ¿cómo les fue de fin de semana? Muy bien, muy bien. Buenos días, país. Buenos días, República Dominicana. Buenos días, familia. Aquí estamos para cumplir con la encomienda. Contar y comentar una actualidad que está ahí esperándonos y de todos los colores, señor Rodríguez. Qué corbata, bueno. Mira, si tú no hablas italiano en esa tienda no te la venden. Eso hablando español. Gracias. Qué bueno comenzar el día, Maquini, con un piropo. Pero me hubiesen dicho y yo me pongo un vestido azul, porque entonces era a nivel de combinaciones. Lo que pasa es que a cualquier amigo se le sorprende un día y se le regala una corbata. Un día. Pregunta a Adi que cómo me fue si estuve por Santiago el fin de semana. Pues te sobra cualquier comentario sobra cuando uno está con su gente de la Hidalga. Lunes 8, dice Adis, una mañana gris, totalmente gris, que pinta lluviosa. Es decir, que hay que estar con el paraguas en mano. ¿Usted sabe eso, Pablo? Y me refiero a ti porque tú eres sureño. Paraguas, o sea que para el agua. Me dicen que en el sur le dicen a la sombrilla hasta ahí sol. ¿Es verdad eso? Será en otro sur, en el sur cibaeño de Banino, no se dice así, ¿no? No, pero tiene lógica, o sea, la sombrilla hasta ahí sol, no siga de ahí. No, primera vez que oigo eso. ¿En el Cibao no se dice así? No, me dicen que es en el sur, pero está bien. No lo coja como una Para agresión. aguas. Eso está bien. Una agresión gratuita a los sureños, no, pero me dijeron eso. Yo nunca hasta ahí sol, como... Esa yo no la había oído, ¿no? Bueno, aquí estamos. Buenos días, señores. Ay, Dios mío. Bueno, muchas informaciones. Ha llamado la atención producción, las declaraciones de la vicepresidenta Cedeño Lizardo de Fernández. Ay, Margot. Creo que antes de cualquier comentario sería bueno, si ya la tienen lista por ahí, pues escuchar lo que dijo la vicepresidenta, que a más de uno le ha llamado la atención. Esto fue lo que dijo la vicepresidenta. Yo no echo para atrás ni para coger impulso. Ya yo pasé de ser primera dama. El expresidente Fernández, mi esposo, si es la voluntad de Dios y del pueblo y del partido, llegará como presidente. Yo llegaré a su lado. Tendré el sombrero de primera dama, pero yo creo que va a ser un gran desperdicio yo volver atrás y ser solo la primera dama. Así es que yo espero que se pongan de acuerdo, si no para que le den el paso a una nueva generación, a una persona que realmente puede ganar en primera vuelta, pues al menos entonces que se tome en cuenta mi trabajo, mi motivación, me encanta el trabajo que hago, para que se pueda aprovechar en favor de los más necesitados. Bueno, ahí están las palabras. Lo cierto es que son palabras que sugieren más preguntas que respuestas. Ay, sí. Indudablemente que sí. Hay cosas que uno no las entiende del todo. Hay un sí condicional. Lo que no debía existir en el sentido de que ella dijo que el país está más que preparado para que una mujer dirija los destinos nacionales y sin lugar a dudas la mujer con muchísimo, ahí tiene muchos cuerpos de ventaja, con mayor aceptación popular, electoral, tanto en el PLD como fuera del PLD es ella. Entonces es un poco como que uno no percibe la decisión definitivamente tomada de que se va a luchar por una candidatura presidencial. Entonces hay un sí condicional que ahí uno no lo entendió del todo, aunque en otra parte, ya ustedes escuchan, pues habla de que ella está preparada y claro que está preparada, porque es una persona que ya tiene toda la experiencia de Estado que uno podría imaginar y requerir, pero son elementos interesantes a tomar muy en cuenta, primero porque ella pone un elemento nuevo que nunca lo había tocado y generalmente los precandidatos no lo tocan públicamente por lo menos, y es esto de que bueno, si ganase Fernández, eso es otro tema, si ganase Fernández, bueno, sería una lástima que yo fuera de primera dama porque ya esa es una prueba superada.
Bueno, pero el poner en primer lugar la posibilidad de Fernández cuando usted tiene todos los numeritos para ser la candidata, yo no sé hasta qué punto la pregunta surgió y la doctora Fernández pues no tenía esa respuesta bien como definida, ¿no? Porque yo pienso que hasta este momento, luego de Fernández y de Danilo, en todas las encuestas, absolutamente en todas, ella está tercera. Por consiguiente, ella tiene una altísima posibilidad de ser tomada en cuenta tanto por Fernández como por Medina a la hora de un acuerdo. Claro, esto también es un poco, hay que tomarlo con pinza, por eso decía que no está como muy definida la cosa, porque yo también lo tomo, se puede tomar Nelson Adis como un yo estoy aquí, O sea, recuerden que yo estoy aquí. Ahora, pero era el momento para ese yo estoy aquí. Sí, también es importante dejar claro que ella sí sabe que fuera Leonel, fuera Danilo, ella es la preferida. Esa es otra cosa importante. Otro tema es esperanzador para los PLDistas, es que la negociación Fernández-Medina no ha terminado. Aquí hasta hace poco hubo un par de personalidades muy queridas y respetadas por Fernández y Medina que estaban tratando de que hubiese algún tipo de acuerdo. Eso se suspendió hasta donde yo sé, no sé si se ha retomado. Pero lo cierto es que si en el PLD hay algo que está más o menos claro y se lo dicen a uno fuera del aire, no en las entrevistas, es que una confrontación Medina-Fernández determina una segunda vuelta, y en una segunda vuelta ahí sí es verdad que no se sabe dónde está el dinero. Entonces creo que a mí me llama mucho la atención, porque insisto, la persona, el PLDista tercero, con mayores posibilidades, según no lo que uno piensa, sino las encuestas, es la doctora Cedeño Lizardo de Fernández. Entonces, ¿por qué poner ella en la agenda la posibilidad de que Fernández pues vaya como candidato y gane? Es un poco como que Navarro me hable de la posibilidad de ir de vice de Danilo Medina o Domínguez Brito. Yo me imagino que tanto Francisco como Andrés Navarro lo habrán pensado. Lo difícil es que uno, por más que lo entreviste, logre que ellos hablen de eso, porque todo precandidato huye de la posibilidad de no ganar. Puede estar 95, que pasa mucho en los del PLD, porque es interesante buscar las encuestas. Hoy hay una, creo que de New Lims, que ustedes buscan, y está como siempre. Danilo, Leonel, Margarita. Luego tiene 1.1, el otro 0.8. O sea, fíjese, cuando usted sale de Fernández, Medina y Cedeño, en esta de New Links, ella está en un tercer lugar, pero con 10, alto, 10, 11%. Ya el que está en cuarto marca 1 y pico. Es decir, que son 9 veces la diferencia. Pero esto, como les digo, o sea, a mí me ha llamado mucho la atención porque se ve que no fue, piensa uno, como una estrategia bien diseñada de yo ahora voy a decir esto porque esto es lo que me conviene. O sea, no sé, sobre todo porque hay un momento, estamos en un momento en el mundo PLDista, en el mundo de los PLDistas, donde las cosas todavía no están claras. Yo siempre he dicho que la situación ideal sería una negociación entre estos dos señores y que como ellos son los que mandan, los que tienen el liderazgo indiscutible, ellos sean garantes de unas primarias reales o que apoyen a uno con o sin primarias, porque si aquí Fernández y Medina apoyan a Juancito Pérez Vidal, alias Tito, a precandidato del PLD, no hay ninguna posibilidad de que otra persona gane. Ahora, esto no ha sido posible. Hasta ahora mi vieja propuesta ha caminado poquito, pero poquito, pero poquito. Entonces, ¿qué es lo que hay ahora? Lo que ustedes ven, que por cierto, violando las disposiciones de las leyes recién estrenadas, porque ahora hay un proceso electoral
una campaña electoral que debía, el día 7 es que se iniciara, dice la ley que se debe iniciar, el 7 de junio. Sin embargo, ustedes ven las actividades de todo tipo. ¿Dónde va a llevar esto? No lo sabemos. Lo cierto es que en el PLD todavía no hay ningún acuerdo y que el PLD se ha adueñado del escenario político, lo que a mediano o largo plazo le conviene mucho porque ya el pleito se está dando entre unos PLDistas contra otros. La oposición, bien, gracias. Y eso es grave para el sector opositor, porque al fin y al cabo, el peor de los escenarios para un partido gobernante es salir del poder. Por consiguiente, tarde o temprano, no hay de otra que no sea que ellos dos se pongan de acuerdo. ¿De qué manera? Dios sabrá. Sabrá Dios, uno nunca sabe nada, como dice el bolero. Pero vamos a estar atentos, pero insisto, que ha llamado la atención las declaraciones de la doctora Fernández, porque personalmente yo no las entiendo del todo. No las entiendo del todo. Bueno, hiciste referencia a las recientes leyes de partidos y del régimen electoral, y quiero decir algo al respecto, pero no quiero dejar pasar por alto tu comentario respecto a la vicepresidenta Margarita Cedeño. Yo creo que ella debe aprender a hacer política, ser política en todas las circunstancias. Y ella dijo algo que se debió limitar a eso, que no se dañara ese evento, que no politizaran ese evento, pero se refirió con largueza a varios aspectos que resultan contradictorios. En una parte le da ganancia de causa al expresidente Fernández ante la posibilidad de que ella vuelva a ser primera dama, pero también creo que le da ganancia de causa al presidente Danilo Medina cuando dice que el PLD debe seleccionar un candidato que gane en primera vuelta. Peralta muestra sus encuestas y dicen que el único que gana en primera vuelta es Danilo. Entonces, no creo que se esté refiriendo a ella cuando habla de poder ganar en primera vuelta. Entonces, es contradictorio. El político debe estar siempre avisado, esquivo, como una guinea tuerta, para no dejarse sorprender y después tener que explicar, que aclarar, por lo menos en su entorno, qué fue lo que quiso decir, porque la señora vicepresidenta dijo muchas cosas que en lugar de clarificar lo que arrojan es duda. Está bien, ella dice que sería un desperdicio su experiencia acumulada si vuelve a ser primera dama, pero precisamente uno de los aspectos que más se le teme a la señora vicepresidenta es ese tipo de reacciones. Ella es muy Margarita Cedeño y no pierde oportunidad, ocasión para demostrarlo, para evidenciarlo. Entonces, como ella se está manejando como una tercera fuerza de equilibrio, la estrategia de ella es ver cómo los dos principales líderes se ponen de acuerdo y la seleccionan. Incluso la reciente encuesta CISA, que le da un 14%, es una cifra respetable para inclinar la balanza hacia un lado o hacia otro, y además para la posibilidad, con el apoyo de ellos, de ella, que el PLD gane en una primera vuelta. Si yo hubiese estado cerca, le digo, comedimiento, Margarita, comedimiento, no te dejes sorprender una nueva vez sobre temas candentes de actualidad que están pendientes de definición, porque ahí es que está la delicadeza, la inteligencia que se debe tener al manejar este problema interno del PLD y la indefinición que hasta este momento existe. Pablo mencionaba lo que se esperaba de las leyes de partido, pero yo creo que mirándola bien, las leyes de partidos y la del régimen electoral han traído más mal que bien a las organizaciones políticas, porque le estamos viendo en un ir y venir a la Junta Central Electoral, a los tribunales. Miren que ya el pasado viernes el Tribunal Constitucional emitió un primer fallo de 8 que tenía pendiente, derogando el famoso acápite 6, aquel del artículo 44 de la ley de partidos, que instituía hasta prisión, señores, oigan qué lejos fue eso, por la difusión de mensajes negativos a través de las redes sociales que empañan la imagen de los candidatos.
Aquí hablamos al respecto y establecimos desde un principio no solamente la inconstitucionalidad, sino la incoherencia en sí mismo que traía ese artículo, que no diferenciaba de lo que es una campaña negativa de una campaña sucia. Si vamos a legislar para que no se digan cosas a través de las redes sociales que empañen la imagen de los candidatos, yo creo que debe estar referida a los mismos políticos, porque son ellos los que detractan, son ellos los que empañan y los que mandan a empañar imágenes. Es más, debiera existir un protocolo entre los políticos para que se respeten entre sí. Entonces yo creo que debe merecer el aplauso de toda la sociedad que el Tribunal Constitucional, para algunos se llevó mucho tiempo, haya derogado este acápite, pero todavía hay 8 fallos pendientes a esa ley de partidos, que por eso es que yo digo, parece que trajo más problemas que bien entre las organizaciones, porque fíjese, ahí la Junta dio un plazo de 7 días, de una semana, para pronunciarse sobre el arrastre, porque hay una confusión de si en la ley de régimen electoral se incluyó que permaneciera el arrastre o si fue eliminado. Entonces hay una diferencia entre ellos mismos. Miren el asunto de las primarias. Esa ley de partido y la ley de régimen electoral, señores, durante años se vendieron para varias cosas. Primero, poner reglas claras. Segundo, transparentar los padrones, fiscalizar los fondos, que haya rendición de cuentas. Pero yo he sostenido aquí y en otros escenarios que si no hay institucionalidad ni democracia interna en las direcciones de los partidos, no hay leyes que valgan. Y ahí están. Miren, todo el mundo le ha salido huyendo a las primarias. Primarias abiertas. Ahora resulta que es una primaria hecha para el PLD, porque el único que va con primarias abiertas es el PLD. Porque los últimos en dejar el claro fueron el PRD. Huyóse. Sí, huyeron por la izquierda y Alianza País, el partido de Guillermo Moreno, junto a Opción Democrática de Minú. Entonces queda como primarias simultáneas para el 6 de octubre, la abierta del PLD y la cerrada con su padrón del PRM. Ahora la Junta se va a economizar un menudito, porque al PRD no hacer primarias abiertas hay que descontar unos 120 millones que tenía previsto, que dicen que a Miguel Vargas le tembló el pulso cuando pensó en eso, y Alianza País debía de poner 20 millones, o sea, el 40% de los 50 que por ley le tocan. Yo creo que es un error de Alianza País. Yo se lo dije aquí a Fidelio Despradel cuando estuvo en estos días, que el diputado Despradel, que es de los dirigentes de Alianza País, eso de primarias abiertas es una ocasión ideal para ustedes desparramarse por todo el país, escoger varias provincias, llevar brochures, orientaciones, sembrar esa semillita para el futuro. O sea, esas primarias abiertas le van a permitir ese contacto. Pero declinaron, van a hacer otro tipo de selección, otro tipo de modalidad que la ley contempla, que sería ya no el 6 de octubre, que son las abiertas, sino el 27 de octubre, o sea, el último domingo del mes de octubre. ¿Qué va a hacer? Habrá un PLD dueño del escenario durante los meses en el que se inicia la precampaña, el 7 de julio, y un PRM que va a estar bregando con su padrón interno para la selección de sus candidatos. Yo considero que como hay tantos problemas con las primarias, con la ilegalidad de algunos acápites, con el asunto del voto de arrastre, que ni los mismos políticos saben qué fue lo que aprobaron, quizás la Junta, para evitar mayores ruidos, debiera sentarse, hacer un alto con los mismos partidos e identificar cuáles son los puntos contradictorios, porque también está esto de la cuota de la mujer, que si por demarcación, que si a nivel nacional, y que se haga un listado, una modificación de 4, 5, 7 puntos y se someta nueva vez al Congreso esa modificación, así queda todo actualizado y la Junta, señores, se cubre, porque vean que están hablando de aspectos legales, no legales, inconstitucionales. Entonces, con ese ruido es que vamos a entrar al certamen electoral que desde ya pinta problemático por todos los lados. Pero Nelson, lo más problemático es lo que yo llamo la rabalización institucional, porque uno se pregunta, pero ven acá, ¿y de qué estamos hablando? ¿Qué es lo que nos está pasando? Lo primero son las contradicciones entre dos leyes aprobadas con semanas de diferencia, es decir, la ley de partidos y la del régimen electoral. Dice, pero ¿y no son los mismos legisladores? Sí, y no son los mismos asesores jurídicos de ambas cámaras. Sí, ¿y cómo se explica esto?
Pero hay otro escenario peor todavía, es que luego cuando al fin se logra elaborar una ley, pues la ley es como una cosa que tú dices, pero ¿a quién se le ocurre confundir campaña sucia con campaña negativa? ¿Desde cuándo el que yo diga que mi adversario estuvo preso por droga en Burundi y tengo la certificación del Departamento de Justicia de Burundi de que fue verdad que él estuvo preso en Burundi por drogas, ¿por qué eso tiene que ser ilegal y por qué? Y es negativo, claro, pero es cierto. Entonces, ¿de dónde se le ocurrió a los perínclitos? Se le ocurrió el párrafo 6 de esta ley. O sea, porque incluso eso, la difamación y la injuria está penalizado. Ahora, si yo digo que usted vendía drogas en Burundi y yo no tengo manera de demostrarlo, se llama difamación. Entonces, hay un problema con esto, de que tú apruebas cosas que, claro, cuando vaya al Tribunal Constitucional, como fue, va a ocurrir efectivamente lo que ocurrió. Pero hay una situación en estas leyes que es el otro nivel, que es la incapacidad del Estado y sus instituciones para aplicar esas leyes. Por ejemplo, señores, aunque usted no lo crea, que se prohíbe en una precampaña. Artículo 15, numeral 2. O se prohíben los afiches, vallas, cruzacalles, calcomanías, adhesivos, distintivos, murales, altoparlantes, discolay y por ahí. Bueno, pues ahora, creo que esta semana hubo una comunicación de la Junta a los ayuntamientos diciéndole, hey, las vallas que tienen que... Adiós. ¿Cómo que tiene que...? No, aquí hay una ley que prohíbe todo esto. Entonces, aquí tenemos el problema. Primero, no tenemos leyes. Cuando luego de mucha presión se hacen las leyes, son adefesios, con unas contradicciones inaceptables, que ahí hay 8 recursos en el tribunal, ya va 1, quedan 7. Pero luego cuando ya se tienen, entonces no se aplican. Y esto es tan grave que se sale de este asunto de lo político, electoral, para llegar a lo institucional. Hay una nota. La verdad que yo no sé cómo hay gente que piensa que la delincuencia callejera puede disminuir en este país, que es una incitación a que uno se meta mañana a delincuente. Porque cuando hay una ley y esa ley llega a la última instancia, Tribunal Constitucional, y sí, señor, usted tiene que cumplirla, y no se cumple, ¿cuál es la señal que se le envía a la gran masa nacional? Porque antes las élites se burlaban de todo el mundo, pero no había redes sociales. Habían 7 periódicos, 4 noticieros y 3 noticieros de radio. Y eso se arreglaba relativamente fácil. O la gente no se enteraba porque no lo leía. Ahora hay unas redes sociales donde uno se entera hasta de lo que no ha ocurrido. ¿Y de qué yo estoy hablando? Adiós, pero mire, sencillo. Hay un mandato de una ley que ya llegó al Tribunal Constitucional, al último nivel, que manda que los empleados públicos pasen a SENASA. Pero la ley manda eso desde el año 2003. Sí, como ustedes lo oyen, estamos en el 19, del 2003. En el 2003, los afectados, las ARS y sus grupos, buscaron sus excelentes abogados y comenzaron la oposición. Bueno, pasaron muchísimos años, pero al fin, porque Dios existe y Tatica no nos desampara, efectivamente hay una decisión del Tribunal Constitucional de que eso se haga así. Pasan los meses y ¿qué es lo que uno encuentra? Bueno, esto no ha sido traspasado ni un empleado al Seguro Nacional de Salud, como dispuso el Tribunal Constitucional. Dice que es necesario que la superintendencia establezca procedimientos que no perjudiquen a los afiliados que están en las diferentes aseguradoras. O sea, siempre hay un asigún. O sea, ahora resulta que después de 16 años, al fin, ya esto es, no hay para dónde subir más. Tribunal Constitucional. La cosa definitivamente ya ha sido juzgada, no hay para dónde correr. Ah, no, ahora espérate, vete al paso, Maquinini, vete al paso, porque esto hay que hacerlo de manera que no perjudique a los afiliados. ¿Y cuántos años vamos a estar haciendo el proceso para que no se afecte a los afiliados? Dios dirá,
¿Por qué? Bueno, porque esa es una ley que manda, es la parte de esa ley que afecta a los poderosos y beneficia a los no poderosos. Entonces, cuando las leyes afectan a los poderosos, siempre hay un asigún con un agravante, y es que la gente se entera de eso. Entonces, aquí la ley es una cosa o vaina que está allá para ser aplicada sola y exclusivamente o al club de los pendejos, la amplia clase media, o a esos sectores empobrecidos si no están organizados y si no son violentos. Porque si están organizados y son violentos, como algunos sindicatos del transporte, también se les da su ración de boa. Entonces, fíjense que comenzamos hablando de estas contradicciones entre dos leyes recién promulgadas, el régimen electoral y la ley de partidos, y terminamos en este mandato final del Tribunal Constitucional. Entonces, en un país, cuando se pierde la capacidad de aplicar las leyes, estamos hablando de cosas muy, muy serias. Ahora no hablamos tanto esto de las ARS y esto de SENASA, porque estamos muy metidos en la política. Pero lo cierto es que aquí hay una continua incitación a la delincuencia del ciudadano común. Y si alguien se cree que la delincuencia callejera va a disminuir, está muy equivocado, porque ya el pueblo dominicano vía las redes se entera de todos estos abusos e incluso de los abusos que no se han cometido. Entonces queda ahí la advertencia, porque aunque estemos creciendo como China, vamos muy mal. Bueno, eso es así, la ley. Bueno. Pero hay que precisar que la ley debe ser justa, equilibrada, sin distingos de ningún tipo y que además no violente derechos. Fíjate el contexto que estamos hablando de una sentencia del Tribunal Constitucional que deroga un acápite de una ley porque violentaba derechos humanos fundamentales. Eso de penalizar los delitos de prensa, penalizar los delitos de opinión, en la ley de partido y en sus reglamentos hubo un retroceso porque la tendencia es a que eso no se penalice y mucho menos con cárcel como plantea esta ley. Entonces ahí está el Tribunal Constitucional como garante de una interpretación efectiva de las leyes. Entonces es fundamental insistir en el cumplimiento de las leyes, pero que éstas sean justas, equilibradas, que no haya distinciones de ningún tipo y que no violen derechos humanos fundamentales. En el caso de la campaña negativa y la campaña sucia, hemos puesto aquí un ejemplo por actual que ilustra mucho el caso de la diputada Medina, Lucía Medina. Hubo una terrible campaña en su contra, pero eso no fue campaña sucia, eso fue campaña negativa por una acción de ella, de su fundación o de una empresa, con el caso aquel de las mochilas. Entonces, es bueno, mientras más claridad en las leyes, mucho más amistad y se evitan contradicciones indeseables. La verdad es que uno entonces todos los días descubre algo nuevo en este tren de la pre-campaña. Vamos a una pausa comercial y cuando regresemos tenemos una entrevista de lunes. ¿Usted sabe lo que es lunes? Un buen arranque de semana, tema fuerte con el diputado y miembro del Comité Central del PLD, Rubén Maldonado. No se mueva. Vamos a continuar hablando de política y de leyes, y para eso tenemos a uno de los protagonistas de la película, Rubén Darío Maldonado Díaz. ¿Es así? Así es, Nelson. Diputado al Congreso, es presidente de la Cámara Baja y una de las figuras prominentes de uno de los sectores impugna al interno del PLD. Buenos días, Maldonado. Buenos días, Nelson. Buenos días, Maquerín. ¿Cómo está todo? ¿Y bienvenido, ustedes? bienvenido. Yo escucho los comentarios, sí. La gente se pregunta, bueno, ¿qué es lo que ha pasado en el Congreso? Estas contradicciones entre la ley de partidos y el régimen electoral, o lo que es peor, este artículo, creo que el 15 que hablábamos, de confundir campaña negativa con difamación, sí, o campaña sucia. ¿Qué es lo que ha pasado en el Congreso en sentido general? Sobre todo que estoy hablando con el reciente expresidente de la Cámara de Diputados. Métele ahí lo del arrastre, que ahora los partidos ni la Junta saben qué fue lo que se aprobó. Sí. Mira,
evidentemente que tanto con el tema que tiene que ver con la ley de partido como con la ley de régimen electoral, ese es fruto de, mira, inclusive hasta pena decirlo, de la prisa que a última hora se le quiso aplicar a esas dos leyes. Esa ley tiene más de 15 años rondando en el Congreso y nosotros fuimos testigos durante estos 15 años de múltiples, como hacía tu planteamiento hace un rato, Pablo, de la cantidad de asesores que fueron a la Cámara de Diputados a orientar y a consensuar con el Congreso la ley que debía salir. Resulta que al final de la jornada, todos sabemos la crisis que hubo respecto a la aprobación de este proyecto, evidentemente una división en temas esenciales, como es el caso de la ley del planteamiento de las primarias abiertas o cerradas. Al final de cuentas se impuso una metodología donde aparentemente, entre comillas, todas las partes quedaban conformes, pero no fue así. No fue así porque se forzó un procedimiento que, dicho sea de paso, es único en República Dominicana. No existe en ninguna otra parte del mundo. Pero bueno, esa es la ley que tenemos y esa es la ley con la cual tenemos que participar de estos procesos electorales que ya están a la puerta de la esquina. Ahora, ¿qué pasó con la ley electoral? La ley electoral, ese es un gazapo. Ese artículo, el 92, que habla de la posibilidad de la eliminación del arrastre, que ciertamente está en el texto, no debió estar. Pero no debió estar porque los artículos que previamente se consensuaron y que se fueron sometidos y que se aprobaron también, como es el 105, donde plantea que el voto del diputado se le suma al partido, igual que se le suma al senador, era el artículo que debió quedar ya con el otro eliminado, pero con la prisa de querer aprobarlo durante el marco el llamado a la extensión de la legislatura, sí, que originó el presidente de la República, bueno, pues no le dio tiempo, como es lógico, a esa comisión a analizar en tan solo una mañana algo que había costado años. ¿Y qué va a pasar ahora? Porque ya es ley. Bueno, yo particularmente no le veo ninguna autoridad a la Junta Central Electoral para reglamentar sobre algo que ya la ley establece. La Junta no tiene capacidad de reglamentación para cambiar lo que establece. Entonces, ¿se va a quedar así? No, yo creo que nosotros, en el Congreso Nacional, debemos ir, conocer el proyecto y modificar, eliminar el párrafo, el artículo 92 con su párrafo número 5. Debería de someterse. ¿Eso es posible? Claro, es posible porque evidentemente la mayoría... Yo me refiero, pasaría, o sea, sector Medina, Fernández... Sí, en eso no hay. Esa parte... ¿Están de acuerdo en eso? Sí, estamos de acuerdo como partido respecto al tema de que los senadores y el voto del diputado vayan mancomunados, se sumen como voto del partido, porque en la práctica así es. Es decir, cuando tú votas por el partido, entonces no lo individualiza. Y es la suma total de los votos de los diputados y el senador, lo que al final de cuentas te da el espectro. Eso es serio. Pero o sea, estamos hablando de que, espérate, sí, que los FAO no valen, vamos a tirar la pelota otra vez. O sea, el PLD cometió ese error, entre comillas, ¿verdad?, de eliminar esto. Y ahora como, pero ven acá. Ay, no, pero no es que, vamos a echar esto para atrás. No, pero no eso es que no es poder. Es que, explica. No, es que no es eliminar. Yo estoy de acuerdo. O cambiarlo. Yo estoy de acuerdo con el arrastre de los senadores. Sí, mi posición es esa. Pero aprobaron. Y nosotros pero no es que lo aprobamos. No. Lo que se aprobó fue dejar el arrastre. Ahora, ¿qué pasa? Por la prisa con que ese proyecto se conoció y se decidió la aprobación de él, que se hizo, recuerdan, una reunión maratónica, una mañana lo hacemos, porque se estaba... Ese artículo se fue, debió ser eliminado. Debió ser eliminado en un análisis de la comisión, tranquila, leyéndolo artículo por artículo. Ese artículo debió de eliminar. Entonces lo que hubo fue un error, porque la comisión no le dio tiempo de analizar eso, y entonces sale en la ley, en el cuerpo de la ley, sale un artículo que evidentemente crea un nivel de contradicción con otro artículo. Y la Junta Central Electoral no está en capacidad de poder analizar. Lo que yo veo en eso como salida es que volvamos con el proyecto y se toque ese tema nada más y se modifique. Yo propuse en el comentario inicial que se produzca una reunión entre la Junta, los partidos
y hagan ese inventario, porque también tengo entendido que hay 32 diputados que van a atacar con un proyecto de modificación el asunto de la cuota de la mujer, que si por demarcación, que si nacional. Entonces, algunos otros aspectos que lucen contradictorios, porque de por medio está un certamen electoral que no depende solo del PLD. Entonces, ¿por qué no se quita un poquito de ruido sin provocar más ruido? Mira, yo insisto, los problemas que tenemos con la ley de partidos, bueno, acaba el Tribunal Constitucional de eliminar un artículo del que todos estuvimos de acuerdo. Y el tema con de la ley electoral, el problema no es tan grave si lo vemos desde el punto de vista y aceptamos como un hecho real que la fuerza política más importante en materia de representación congresional en el Congreso Nacional, que es el Partido de la Liberación Dominicana, el espíritu de esos legisladores y de esa fuerza política es la de que se mantenga el arrastre de los senadores. Ese fue el espíritu, esa es la posición que nosotros como partidos eternamos respecto a ese punto en la ley electoral. Vuelvo e insisto, como lo que pasó fue un error por la prisa con que lo hicimos, como fue un error que no debió estar ese artículo y debió ser eliminado y no se eliminó, y ya no se puede eliminar por una decisión de ningún organismo supra que no sea el mismo Congreso como tal. No puede interpretar. No puede interpretar. No puede modificar. Entonces, ustedes lo que piensan hacer, los legisladores PLDistas, es retornar esto al Congreso y decir, no, espérate, y ponerlo como ustedes quieren, el arrastre. No es como creemos, Pablo. No es como creemos. No, porque, su posición. No es como queremos, es como debe de ser. Es decir, hay una decisión de una bancada mayoritaria que se consensuó, dicho sea de paso, con el Partido Revolucionario Moderno, que aunque no estaba de acuerdo, ellos votaron a favor de la ley. Totalmente. De manera que ellos también estaban de acuerdo. Porque aunque con ese punto ellos estaban de acuerdo, habían otros puntos en los cuales nosotros estábamos de acuerdo y aceptamos. Y hubo en consecuencia un nivel de arreglo, de acuerdo entre las fuerzas políticas para la aprobación de la ley. ¿Y eso no afecta a la reelección por reelección? ¿No es más fácil si se queda? No. ¿O esto tiene que ver con el...? No, es que eso aquí no está. Ese es el tema de debate. Pero en el 15 se hizo. Y ahora se va a hacer. No, eso es posible. O sea, si el presidente se decide... Eso no es posible en República Dominicana. Dígame, aquí no es posible, primero, ni reelección por reelección, porque la reelección, primero, está prohibida en la Constitución dominicana. En este momento, y así será. No hay ni existe en Congreso Dominicano los votos necesarios para poder lograr la aprobación de un proyecto de modificación constitucional. Faltaban 22. ¿Cuántos le faltan para dominar la Asamblea y hacer posible eso? Son 148 votos que se necesitan para poder modificar la Constitución. Ajá, ¿y el PLD completo tiene 120 y cuánto? No, el PLD completo no. Las fuerzas que están en contra de la modificación constitucional para permitir una nueva repostulación presidencial, que es de lo que se trata y es el tema, tienen más del 50% hoy, simple en la Cámara de Diputados. Solamente analiza de esta manera. El Partido Revolucionario Moderno tiene 52 diputados. Y ya ha dicho en voz de sus voceros más autorizados, sus líderes. Son dos terceras partes que se necesitan. Sí, dos terceras partes. Del quórum en la Asamblea, o sea que no son 148 propiamente dicho. Vamos a hacer análisis matemático ya que estamos ahí. Las dos terceras partes del quórum. Sus líderes han dicho que no van a apoyar una reforma constitucional. Y nosotros no tenemos por qué dudar de ello. Y si ellos hacen lo contrario, bueno, pues será el país quien lo juzgue y a final de cuentas tome la medida de consecuencia. Y nosotros, el sector que representamos al presidente Leonel Fernández, y los demás partidos que están en desacuerdo de esa modificación, sumamos 45. Si tú sumas esos dos números, te dan 97 legisladores. 97 legisladores, que son más del 50%. Las dos terceras partes serían 98, 99. No, son en el Congreso entero, sumado con los senadores, serían. Pero Maldonado, es el quórum, la otra tercera parte. Y tú sabes que una modalidad. Son 220. No, si una modalidad. Senadores y diputados. Son 220. Es la inasistencia. Tú con la inasistencia ayuda a disminuir el quórum. Pero bien, ustedes no están en eso. Estamos hablando del sector de Leonel Fernández. Ahora, Maldonado, la temperatura está alta en el PLD y tú representas a uno de los sectores que tiene el discurso más encendido. ¿Cómo tú ves eso un chin hacia adelante? No hay posibilidades. Miren, un proceso
de reelección a través de una modificación constitucional crearía los ingredientes necesarios para una ruptura de la unidad de la República Dominicana como nación. Y fíjate que se dividiría el PLD. no entonces. Solamente el PLD. No, porque si se rompe el país, se rompe el PLD. Humildad, compañero. Lo voy a plantear de la siguiente manera. El PLD. No lo vean tan sencillo, Pablo. A ver. Vamos a verlo en el contexto histórico del pasado. Muy bien. Una ruptura, un acto de esa naturaleza crearía una división en nuestra nación, porque crearía una división social en todos los aspectos. Es más, vámonos a ver, ¿qué originó la revolución del 65? Fue una ruptura del orden constitucional. Fue la intención de un grupo de gente de romper lo que ya la Constitución estableció. Aquí estamos hablando de una modificación constitucional. ¿Que se haría legal, sobre qué base? Pero sobre legal. qué base. Será inmoral, lo que tú quieras. Pero ¿sobre qué base? ¿Sobre qué base? Sobre la base de un análisis de la sociedad dominicana en sentido general, donde todos los actores participen y tomen una decisión entendiendo que es lo que más le conviene al país. Perfecto. O sobre la base de una decisión de un grupo o un sector que amparado en el poder o amparado en el dinero vaya al Congreso y corrompa a los legisladores para lograr ese fin. Pero vamos por parte. Entonces, hablaste de dinero y hablaste todo. de corromper. Eso habría que demostrarlo. En el 63 hubo un golpe de Estado. Ahora se está hablando... Se rompió el orden constitucional. Perdón. Ahora se está hablando de una modificación constitucional en la que uno personalmente podría estar en desacuerdo. Porque ¿quién es uno? Yo donde quiero llevarte es la matemática de esto. Se necesitan 148 votos para eso. El PLD, ¿cuánto tendría que convencer con argumentos el sector Medina para lograr eso? ¿Cuántos le faltarían? 45 diputados. A 5, 0 mata 0. No está tan ¿A difícil 5? la cosa. Estoy calculando. No, si faltan 45, está el truqueo de que es la dos terceras partes de los presentes. Sí, pero Pablo, y hay unas colitis a medianas. Es el discurso. A ver. Es el discurso, por favor, eso que tú estás planteando, que yo creo que nosotros los dominicanos debemos erradicar. Y que te he oído muchas veces hablar a ti de la necesidad del asentamiento de la política en nuestro país. Ese es tu discurso. Pero siempre pierdo. Y una forma de... Te admiro por eso. Pero pierdo. No, tú no pierdes. La reality política me golpea. Habemos muchos dominicanos que seguimos ese criterio. El presidente Leonel Fernández cree en eso. Lo ha demostrado en toda su historia. Y como él, millones de dominicanos creemos en ese adesentamiento necesario en el ejercicio de la política en nuestro país. Venir a un medio de comunicación y tener que aceptar como bueno y válido que ese adefesio, esa atrocidad puede suceder en el Congreso Dominicano para lograr un objetivo. Y lo peor, legalmente, como ocurrió en el 15. Sí. O sea, con todas las críticas del mundo. Eso es verdad. Pero eso es verdad. Problema serio. Tener eso en el gobierno nos dice a nosotros hacia dónde vamos como nación. Y es lo que yo creo que debemos evitar. Y yo te puedo asegurar a ti, en los momentos actuales, no hay posibilidad alguna de que en el Congreso Dominicano pueda tener posibilidad de éxito un proyecto de modificación constitucional, aunque hagan lo que hagan. Aunque matemáticamente sea posible. No, es que voy y te repito, primero, si yo fuera el presidente de la República. Peralta es un hombre conceptuoso y con argumentos puede convencerlos. No, pero es que estamos hablando. Peralta es el legislador. No, ¿Cómo lo va a convencer? Dime cómo. O para un hotel de Boca Chica, de Juan Dolio, y le expresa con... No, pero escúchame. Si ese es el método... Los periodistas saben de eso, todos no, los periodistas con ese, todos con ese. Eso no es verdad, no. No, en el gobierno y los gobiernos del presidente Leonel Fernández, la Constitución Dominicana fue sagrada. Es tanto así que en dos ocasiones, tanto en el 96 como en el 2011, los legisladores, algunos con carta firmada, todo eso que tú ves hoy, comenzando con mi querido amigo Julio César Valentín de Santiago. ¿Te dolió eso? Todo, claro, me dolió, pues, mi amigo. ¿No te duele? Todo eso que tú ves hoy, haciendo actividades, pidiendo al presidente una nueva repostulación. Eso mismo, en el año 2011, le firmaron 28, todos ellos
una carta al presidente Leonel Fernández diciéndole que él tenía la mayoría congresional y ciertamente no tenía, bueno, para que modifique la Constitución. O sea que el PLD y no lo siempre ha hizo. sido el PLD. Y no lo hizo. O sea que el ¿Sabe PLD por qué no lo siempre ha sido hizo? el PLD. Porque Leonel Fernández tiene un alto concepto de lo que significa el respeto a las normativas constitucionales. Vamos a convenir en eso, Maldonado. Y yo estoy seguro que al final de la jornada, el presidente Danilo Medina hará lo propio. Porque ese acto, al que menos le conviene, es al presidente Danilo, que tiene una obra de gobierno histórica que tendrá que pasar a los anales de la historia como una buena obra de gobierno. Es probable, igual que Maldonado. Leonel Fernández. Maldonado, es probable. Y no creo que la manche. Es probable. Un acto tan villano como Es eso. probable. Porque es un acto villano. Maldonado. Es un acto Pero villano. totalmente legal. Pero espérense. Sí, pero señores. cuando tú utilizas métodos insanos para lograrlo, ¿Y cuáles deja ser- de ser y legal. cuáles serían los El hecho de métodos tú insanos? llegar a convencer al Congreso Nacional la voluntad o a doblar la voluntad de los legisladores sobre la base del ofrecimiento, o mejor dicho, otra palabra, ahora que estamos viendo el caso de Odebrecht, soborno, entonces ya deja de ser legal. Maldonado, un Lo poco que de pasa historia, es espérate Pablo, un poco de estamos historia. entrando a un tema delicado. No, es que ese tema está sabido, esa página está pasada. Maldonado fue de lo que amarró el acuerdo del 16. Sí, pero el acuerdo 16 fue un acuerdo partidario. No, yo sé, No, pero sí, que está bien. no tiene nada que ver con tú lo que estamos sabes hablando. cómo se amarran las No, cosas. ese acuerdo del 16 fue un acuerdo Tú fuiste protagonista. No, yo fui quien participó en la reunión representando al presidente Leonel Fernández. Ah, Ahora, en ese acuerdo, lo que se trataron fueron puntos políticos. De ahí ese manifiesto de los 15 puntos que se acordaron para lograr la unificación Ok, del Partido de seguimos Liberación en Dominicana. política. Yo te dije que tú Sí, eras la no protagonista. tiene nada que ver ese Yo acuerdo sé. con ningún hecho punible. Maldonado. Un acuerdo al interior del partido para propiciar la unidad partidaria. Lo busqué ahí 2015, porque yo borro a los 5 años, por eso lo tengo fresca en la mente. ¿Entiendes? Y va a suceder ahora sí también. Otra cosa. Pero inversamente. Vamos a seguir con Para el PLD. que el PLD pueda ir unido a las elecciones. Margarita Cedeño dijo que ya se cansó de ser primera dama. ¿Eso corre en contra de las posibilidades de Leonel? No, no. ¿Cómo que no? No, jamás en la vida. Claro Mira, que sí, ella Para no que quiere ustedes ser vean- primera para que dama. ustedes vean el liderazgo del presidente Leonel Fernández y cómo Leonel Fernández No, está... pero no. Te voy a llegar ahí. Bueno. Voy para ti, Ahí va. Nelson. Ok. Para que tú veas el liderazgo del presidente Leonel Fernández y cómo el presidente Leonel Fernández está en el corazón del pueblo dominicano y de todos los sectores representativos. Esas declaraciones de la compañera y amiga doña Margarita la hizo en el marco de una visita que ella hizo a una provincia para reunirse en un sector agrícola, agropecuario, por el sector de los agrónomos. Y espontáneamente los miembros de ese equipo que estaban ahí le dicen a ella: doña Margarita, queremos verla a usted de nuevo ser vicepresidente. Ah, pero fue un gancho. No, gancho no. Fue un gancho. Eso para que tú veas cómo es que Eso estaba montado. cómo es que el pueblo Maldonado. piensa. Ay, le tiraron esa cacarita. No es cacarita. Es que es el sentimiento del pueblo dominicano. Ahora, vamos a la parte que tú planteaste. Mira, yo entiendo perfectamente lo que ella dijo, y es verdad. Y ella no simplemente será en un gobierno del presidente Leonel Fernández como lo será la primera dama. Ella, como lo dijo ella, yo estoy de acuerdo con su palabra. Ella seguirá ocupando y seguirá desenvolviendo funciones de gran importancia para la nación, como la que hizo en el gobierno del presidente Leonel Fernández y la que está haciendo ahora como vicepresidenta. Tendrá atribuciones otras. Ahora, la mujer siempre ocupará el lugar que le corresponde al lado de su marido, como el marido al lado de su mujer. Porque antes que todo, recordemos que ellos son una familia. Y una familia compacta y unida. Vamos, Rubén, a poner algunas cosas claras, porque en términos personales yo siempre he estado, yo soy Leonel Fernández precisamente hace muchos años me convenció y me explicó en detalle el modelo americano, 1 más 1 y nunca más. Me convenció, yo soy un convencido de eso, y por eso estuve en contra de la vez que los senadores, los 2 millones con él, en contra del 15, aquella es ridículo, porque el ridículo es una cosa muy generalizada en la política dominicana. Entonces, quiero que quede claro nuestra posición en ese sentido. Ahora, dicho esto, uno también quiere ser justo. Entonces, de repente yo veo un discurso del sector Fernández como que aquí estamos los buenos y ahí están los malos, cuando aquí las prácticas han sido las mismas, salvo que a la hora de la verdad los presidentes hacen lo que yo llamo un checklist. Y si le dan los números, se lanza. Al presidente Fernández los números no les daban en el 2011 para el 12 y por eso pasó lo que pasó. A Medina le daban en el 15 para el 16 y por eso pasó lo que pasó. Ahora hay unas matemáticas. Si eso da,
Danilo va. Si no le da, no va, pero no porque sea mejor ni peor. Aquí lo que, y pido tu reflexión, es que tenemos una cosa terrible que es la cultura política del pueblo dominicano, de la clase política dominicana. Aquí gana Juancito Pérez Vidal la presidencia y el 16 de agosto en la recepción de Palacio se hace una reunión aparte para crear el comité de reelección. Y tú sabes que es así. Entonces, ¿hacia dónde vamos cuando aquí hay esta cultura de reelección, reelección y el que está afectado, como el sector Fernández ahora resulta que están indignados? Posiblemente los 28 senadores aquellos que fueron a exigirle al presidente Fernández que se reeligiera, cuando viene a ver te dicen que están en contra de la reelección del otro, de Medina. Mira, lo primero que yo no creo en el ejercicio de la política por un tema coyuntural. Es decir, yo no creo... que esto es lo que conviene, hay que hacerlo. Y si para hacerlo tengo que tirar por la borda todo lo que han sido mis planteamientos y mis principios y mis concepciones ideológicas, no importa, porque esto es lo que conviene. Yo no creo en eso. Y quien te habla no vino al PLD descabezado, parodiando un poco Juan Bosch. Yo vine al PLD con una idea bien definida. Tú no compartes la marcha indeleble. Yo nunca en mi vida he sido individuo de que dé arrastrarse por el murmullo. Yo soy un antirreeleccionista, lo he demostrado mi vida entera en materia presidencial. Combatí a Balaguer, estuve en contra de Balaguer toda la vida. Estuve al lado del presidente Danilo Medina en el año 2007, cuando Leonel Fernández, aún teniendo la autorización constitucional para poder postularse, porque la Constitución no se lo impedía, yo estuve al lado del que estaba con un discurso antirreeleccionista. Estuve al lado de Danilo durante todo ese proceso y lo acompañé hasta el último día. Llegado al gobierno de Danilo Medina, cuando todo el mundo pensaba que yo debería estar tranquilito, ¿verdad?, para disfrutar de la miel del poder, desde que llegó al gobierno dije, este gobierno es de 4 años, porque eso es lo que dice la Constitución y yo no lo apoyo más. Y la práctica está ahí, mi posición antirreeleccionista, y ahora mantengo la misma posición. Yo creo en los principios y si hoy te estoy siguiendo a Leonel Fernández es porque veo que Leonel Fernández es un hombre que aplica ese mismo concepto y ese mismo criterio en su desenvolvimiento político. En el año de 1998 comenzaron los runrunes en el Palacio Nacional para que la repostulación, para que él tratara de reelegirse. A Leonel Fernández lo llamó Balaguer y le dijo que contara con su apoyo. Lo llamó el presidente a la sazón en ese entonces, Amable Aristecato, y le pidió que lo hiciera. Y la actitud de ese hombre fue reclinarse y decir, no, yo vine aquí por un mandato constitucional. Si Dios ha de querer que yo vuelva en el futuro y la sociedad dominicana lo permite, yo volveré. Pero en este periodo yo termino mi mandato, y entregó el mandato. Y le pasó la antorcha al alumno más aventajado que tenía el PLD en ese momento, que es el actual presidente hoy, Danilo Medina. Pasó ese proceso, llegó el proceso del 2004. Este hombre vino, participó, ganó y hizo lo que la Constitución le permitía. Cuando volvieron y le plantearon lo mismo, con un 70% de aprobación como presidente de la República, dijo lo mismo, dijo no. Entonces, ese hombre es un hombre que actúa sobre la base de principios y de conceptos filosóficos e ideológicos. Entonces, por eso yo, Rubén Maldonado, bauticé a Leonel Fernández como mi líder. ¿Por qué? Porque se identifica con lo que yo quiero y con lo que quiere la gran mayoría de los dominicanos, hombres y mujeres, que apliquen en su proceder y su actuación los principios filosóficos e ideológicos que le dan su razón de ser. No un individuo que actúe en función de la conveniencia coyuntural, muchas veces para servirse él, para beneficiarse él. Es en contra de eso que yo, Rubén Maldonado, y la sociedad dominicana estamos. Rubén Maldonado, miembro del Comité Central, expresidente de la Cámara de Diputados, muchísimas gracias. Pero antes de irnos ya en confianza, ¿usted vería bien un acuerdo de Danilo Medina y que ellos sean garantes de que una tercera persona, es decir, otro modelo de la fábrica de carros, compitan, que ellos dos se pongan de acuerdo? ¿Lo ve bien? Yo te voy a decir lo que dice. Porque uno tiene 8, el otro tuvo 12. Yo te voy a decir lo que diría un amigo mío. ¿Le parece bien? Yo te voy a decir lo que diría un amigo mío. Más bueno que es así, sin hacer nada, que los dos colmados grandes que están en las dos esquinas de allá, que tienen 50 años trabajando para avanzar, cierren su puerta para que yo, que tengo un chinchorrito atrás,
en un patio que nunca me he forzado, me pongan adelante para vender yo solo. Qué bueno es así, ¿eh? El PLD seguirá. Ganar sin sacrificio. Seguirá es decir, Toyota. ganar. Sí. Tú que eres el popular, tú que eres la profesión quiere, retírate para que yo, que tengo menos de un 1%, pueda crecer. Ya lo saben. Muy gráfico, muy gráfico. Eso es hasta ridículo. Ya lo saben. Hasta ridículo. El PLD sigue en Toyota Camry y en Toyota Corolla, con lo bueno que me ha salido mi Highlander. Muchísimas gracias. Continúa, Enfoque, Martín. Un placer. Buenos días. La protección de los derechos de nuestros niños, niñas y adolescentes provoca la sensibilidad de lo más sagrado que tenemos en la sociedad, la familia, con ese carácter particular de lo que todo el mundo quiere proteger hasta el final, sus hijos. Razón por la que hoy vamos a iniciar el día presentando ya íntegramente lo que ha sido el resultado de nuestra investigación sobre el caso Pederasta Disfrazado. Pederasta Disfrazado es el resultado de una investigación en la que CDN ha abordado un gran equipo para saber qué ocurría detrás de las denuncias de pederastia de un payaso de Santiago. Todo esto ha sido tan contundente que ha provocado la acción judicial a través de la Fiscalía de Santiago y nosotros tenemos en vivo desde esa ciudad a un joven cuya realidad se volvió patética aún siendo menor de edad. A los 14 años ya había sido reclutado por una red de pornografía infantil. A los 17 fue condenado por un tribunal de Santiago a cumplir condena de 3 años. En ese momento alertó a la Fiscalía sobre lo que él ya sabía era una estructura de abuso y reclutamiento para pornografía de niños de distintos colegios. Hoy, la ausencia de una investigación a tiempo habría provocado decenas y decenas de víctimas más. Según este joven, a sus 22 años, el testimonio que dio en su momento a la Fiscalía fue arropador y abrumador. Buenos días, tenemos desde el estudio. ¿Cómo estás? Muy bueno. Bueno, sabemos todo en que orden. A estas alturas, hablar del caso es volver a tocar teclas muy sensibles de una experiencia dramática en tu vida, porque estar siendo condenado en una cárcel, aún a la minoría de edad, ha de ser un asunto muy serio. En ese momento, ¿qué fiscal llevó tu caso? La licenciada Miguelina Rodríguez fue quien llevó totalmente todo el caso. Estamos hablando de una magistrada que pertenece a la jurisdicción de niños, niñas y adolescentes, porque tú eras menor de edad. En ese momento pusiste información importante en la Fiscalía de Santiago y dices que te referiste de una manera muy directa a Kanki como quien operaba, como el cerebro intelectual de esa red de prostitución infantil. ¿Por qué? ¿Por qué atribuyes esa red de prostitución infantil a Kanki? Todo lo que pasó en aquel entonces fue algo que muy abrumador realmente. Todo giraba en torno a mí de una manera negativa. José Miguel, quien fue que inició todo este tipo de trámite, compañero de Kanki, ambos trabajaban juntos, fue quien inició todo este tipo de desastre que conllevó a que mi vida se derrumbara. Todo comenzó cuando cumplí 14 años, en el momento en que mi madre contrató a este payaso para celebrar el cumpleaños de mi hermana. Desde ahí fue estrechándose nuestra relación, pero yo no conocía sus intenciones. Al momento de llegar a tener intimidad con este hombre, él me propone tener relaciones sexuales con otros jóvenes por dinero. Ahí es donde inicia toda esta mala trama. ¿Y con qué frecuencia sostenían videos y qué era lo que se te pagaba por eso? Se pagaba una cantidad de dinero, 3,000 pesos, en cada momento en que yo sostenía relaciones sexuales con otros jóvenes. Las relaciones sexuales no eran tan frecuentes, no podemos decir que eran diarios, sino que eran unas por semana o una cada 2 semanas en ciertas ocasiones. El rango de operación eran colegios, escuelas, barrios. ¿Cómo se buscaban a los demás muchachos? No tengo la información, o sea, no sé cómo él contactaba a esos jóvenes. No sé si eran allegados de él. Porque podemos decir que así como él me conoció, también pudo conocerlo a ellos e involucrarlo de esa misma manera. Cuando te refieres a él, ¿de quién estamos hablando? José Miguel Vargas, compañero de Kanki.
Ok, ¿qué te hace pensar Así que José es. Miguel era quien siempre daba la cara y no Kanky? ¿Por qué atribuyes que él era el cerebro de esa maquinaria? Sabemos que Kanky no va a estar dando la cara de manera directa ante todo. Ahora, como él tenía su intermediario, José Miguel, el cual trabajaba con él en el programa, y su hijo también me había comentado que fue él quien me confirmó que su padre trabaja con Kanky, es ahí donde yo me refiero a que él se vincula de manera directa con relación a Kanky. Todo. ¿Qué pasó con la información que diste a la fiscalía? Nunca lo tomaron en cuenta, a pesar de que yo y mi defensora alegamos a toda luz lo que estaba pasando, quiénes eran los autores de todo lo que se estaba dando en ese entonces. La magistrada Miguelina Rodríguez pretendió realizar una maniobra, pero no la realizó. Incluso la jueza ignoró absolutamente todas nuestras declaraciones, no la tomaron en cuenta para nada. Ese señor José Miguel Vargas, quien dices que te reclutó, ¿él también fue arrastrado al expediente? Así es. En cierto momento lo categorizaron también en el expediente, pero él nunca dio la cara, incluso salió del país poco después de enterarse que la investigación estaba en manos del Ministerio Público. O sea, él nunca fue condenado y tampoco más tarde se involucró en un expediente de justicia. Ese hombre huyó. Inmediatamente. Bien, cuando viste este escándalo, ¿por qué te animaste a hablar? Porque había muchas cosas que estaban ocultas. Además, cumplí una condena de 3 años injustamente por todo lo que se había dado en aquel entonces. Yo no era culpable de lo que estaban haciendo. Simplemente a los menores nos pagaban para que realizáramos actos sexuales, para que esos videos se remitieran a Kanky directamente. Me metieron preso, la orden de arresto se emitió y fui apresado porque los videos salieron a la luz. Y como yo soy un joven, como yo era el joven que tenía mayor edad, me vieron a mí como si yo fuera el abusador de todo. Te atribuyeron el rol de abusador respecto a los demás, pero en realidad todos eran menores, incluyendo tú. ¿Hubo otro adulto adicionalmente a ese José Miguel Vargas a quien mencionas que estuviese involucrado y que de manera impune todo este tiempo se burló de haber participado en pornografía infantil? José Miguel Vargas fue una persona que prácticamente puede decir que se burló de todo este tipo de sistema. Al igual que Kanky, José Miguel Vargas es una persona que maneja dinero, se maneja en el medio, aunque actualmente ya no lo esté. José Miguel Vargas inmediatamente en aquel entonces se dio cuenta de que todo esto se estaba poniendo en su contra y en contra de Kanky, salió del país. Incluso en aquel entonces se mencionaba que un payaso andaba violando menores en la ciudad de Santiago. Kanky salió a respaldarlo de manera directa. Ahí es donde todos dicen que Kanky estaba involucrado en asuntos de justicia por violaciones, etcétera, etcétera. Pero en el inicio de toda esa investigación nunca se mencionó el nombre de Kanky. Él salió solo a relucir todo este tipo de cosas. Él llegó a la fiscalía y a ese sistema, al expediente, se acercó en protección a esa persona, dices. Y una pregunta importante. Así es. Esos jovencitos con quienes sostenías relaciones sexuales por paga en una red de prostitución infantil, ¿alguno o algunos pertenecía al programa Kanky Manía o a su estructura de montaje de eventos y cumpleaños? No, realmente no. Incluso nunca llegué a tener comunicación con ninguno de ellos, porque todo lo que se relacionaba con nosotros era directamente en el momento del acto sexual. Ahora, sí, no sé, no tengo entendido si alguien se ha hecho la siguiente pregunta del por qué Kanky reclutaba tantos jóvenes, muchos menores de edad, para participar en el programa. Esa era una antimaña directa para poder llegar a lo que él quería. Entiendo. Atribuyes, para cerrar esta entrevista, a la Fiscalía haberle dado larga a un expediente de abuso sexual que de manera de alerta llegó a tiempo o por lo menos más temprano ahí? En ese entonces realmente las cosas no se tornaron a favor. No se tornaron a favor. Sí. La pregunta es que si estás en este momento también, ya para cerrar, dispuesto a ser testigo en un juicio en contra de Kanky. En su totalidad.
En su totalidad. En su totalidad. Dispuestamente de acuerdo. Bien, este es un caso en el que este joven terminó siendo objeto de una red de pornografía infantil y condenado, pese a que había muchas personas involucradas, fue él el único que terminó en la cárcel. ¿Cuál sería tu consejo, habiendo vivido una experiencia tan dramática? No podemos confiar en todo el mundo. No podemos dejarnos llevar del dinero, no podemos dejarnos llevar de que somos jóvenes y podemos vivir la vida a plenitud y como nos guste, como podamos querer. Tenemos que saber bien discernir, porque hay cosas que pueden parecer buenas, pero al final terminan siendo los peores caminos. Entiendo. Muchísimas gracias por este apoyo. Reconocemos el valor de tu honestidad y de estar abierto a colaborar con un expediente social de este impacto. Así que a ustedes también decir que hoy a las 7 presentamos de manera íntegra los resultados de la investigación en la que diferentes personas afectadas por esta estructura atribuyen a Kanki haber sido objeto de abuso infantil en diferentes formas. Todo esto ha dado paso a un expediente judicial importante por la contundencia de sus hechos. Cantidad de familias han sido también arrastradas al abuso que esto significa. Para los fines, a esta hora ya hay emitida una orden de arresto y la plataforma Teleuniverso Canal 29 ha dicho que preventivamente, respaldando la investigación del Ministerio Público, ha sacado de la plataforma de su parrilla de programación a Kanki Manía. Es un expediente que resume más de 10 años de posible abuso sexual a jóvenes que narran dramáticas experiencias. Continuamos con Enfoque Matinal. Héctor Guzmán es vicepresidente del Partido Revolucionario Dominicano, PRD, pero además es uno de los políticos dominicanos con una dilatada carrera y con experiencia para ayudarnos a entender qué es lo que está pasando ahora con el asunto este de las leyes de partidos y la del régimen electoral, las contradicciones, las lagunas que dan la sensación de que han hecho más mal que bien a los llamados a cumplirla, que son los partidos, y que además sus aportes se pensaron como para poner reglas claras, transparentar padrones, rendir cuentas. Parece que no han cumplido su cometido. Saludos, Héctor, ¿cómo estás? Bueno, saludos a ti, Nelson, y a los amigos televidentes. Bien. Bueno, hay mucho ruido, ayúdame a entender esos ruidos y tómalo por lo que tú te sientas más cómodo, sí, por el arrastre. Bueno, yo pienso que lo más importante es conocer el origen del problema. Nosotros comenzamos mal, porque aprobamos primero la ley de partido y después la ley electoral, la carrera ya al final de la jornada. Entonces, lo normal era que tú aprobaras la ley electoral primero, que es la que le da facultad a los organismos a intervenir en los partidos, y después la ley de partido. Y que lo hiciera teniendo las dos en la mano para que no hayan contradicciones. Porque, por ejemplo, tú en la ley de partido que se aprobó primero aborda el tema de género, aborda el tema de las alianzas, aborda una serie de temas que también se abordan en la ley electoral. Y hay contradicciones. Entonces comenzamos mal. Ahora bien, lo importante es dónde estamos ya. Con el tema que tenemos ahora vigente de que se está discutiendo, el tema del arrastre, yo digo lo siguiente. La ley tiene sus contradicciones realmente. Cuando tú coges el artículo 92, tú dices que como hay 4 niveles de elección, el arrastre se eliminó. Pero cuando te va al artículo 104, te dice el párrafo 4 de ese artículo que los votos de la provincia obtenidos por el partido se le suman al senador, en el municipio al alcalde y en el distrito a los directores. O sea, te daría cuenta que esa acumulación de votos a favor de esos candidatos. Pero hay algo más delicado todavía. Cuando tú te vas al artículo 268, que habla de lo que es el diputado nacional, que va junto con los diputados provinciales o de circunscripciones, tú sabes lo que dice ese artículo. Que se va a definir el escaño del diputado nacional por la acumulación de los votos que obtenga el partido en el nivel congresional. Oye, ¿dónde sale otro nivel que no está en la ley? Porque la ley te dice nivel presidencial, nivel senatorial, nivel de diputados y nivel municipal. Pero cuando tú vas a los diputados nacionales, para escogerlo en los escaños, te habla de nivel congresional. ¿Y dónde está ese nivel? Fíjate cómo hay lagunas y contradicciones. Ahora bien,
Mi preocupación es que la Junta se meta en este debate, que es un debate que viene del Congreso de años y que ahora se ha llevado a la Junta Central Electoral. La Junta no puede legislar por encima del Congreso, es un problema muy delicado. ¿Y por qué yo digo esto? Porque quien lleva la iniciativa a la Junta Central Electoral sobre el tema del voto de arrastre es el PRM. Ahora, ¿qué sucedió en el Congreso con ese tema? En la Comisión Bicameral del Senado, en el Senado de la República y en la Cámara de Diputados, cuando ese tema se discutió, el PRM en el Senado, a través de su presidente, el senador Paliza, propuso la eliminación del voto de arrastre y se lo rechazaron. Y en la Cámara de Diputados, el bloque de diputados lo propuso y se lo rechazaron. Entonces yo me pregunto, si a usted le rechazaron eso en el Congreso, ¿cómo lo lleva a la Junta? Ese mismo tema. Pero en medio de ese tema en la Junta y de haberse rechazado en el Congreso, ese tema de lo que está en el Tribunal Constitucional, también, de las 8 acciones que hay contra la ley de partido en el Tribunal Constitucional, en estado de fallo, es ese que está. Héctor, ¿pero qué hacer? Bueno. Ahí me acordó a Lenny, ¿qué hacer? ¿Qué hacer, por dónde empezar? Porque tú dices que la Junta no se mete en ese berenjenal. Sí. El diputado Maldonado dio señales de que el PLD prepara un proyecto para clarificar los asuntos. Mira, hace tiempo que yo vengo predicando y opinando en la línea que tú comentabas ahorita. Yo dije, señores, mire, este es un proceso complicado, difícil, y hay muchos ruidos en el camino de cara a las elecciones. Y yo he planteado, y perdona que diga el yo, hace tiempo viendo la situación, el tipo de elecciones que vamos, estamos a 8 meses y medio de las elecciones municipales, que no es nada, a esa distancia que nos encontramos. Y he planteado que el liderazgo político, con la propia Junta Central Electoral, que es un organismo administrativo, debemos sentarnos con sensatez, con madurez, pensando en la elección y en el sistema de partido, la democracia, despojarnos de interés particular y sentarnos a ver todos estos ruidos y todas estas piedras en el camino para ir despejando el camino de cara a las elecciones. Porque estamos hablando ahora del voto de arrastre de los senadores, que todavía la Junta no ha hecho un reglamento para la ley de régimen electoral, que ese es uno de los temas. Pero hay otro tema más grave. El cronograma de la Junta te habla de alianza para nivel municipal y alianza para nivel presidencial. Pero la ley electoral te manda a hacer una asamblea de delegados para aprobar la alianza. Pero, ¿cuál es la que yo voy a hacer 2 asambleas de delegados? Voy a hacer una sola. Entonces, hay una serie de temas. En esa propia ley electoral, tú sabías que la ley anterior tenía lo que llaman la proclama electoral, que es el periodo de campaña donde tú puedes aplicar una serie de medidas que manda la ley. Bueno, en el proyecto del electoral se quedó fuera el plazo. El plazo se quedó fuera, o sea, la Junta va a tener ahora que dictar una resolución declarando la proclama para cada una de las elecciones. Y así yo voy identificando varios temas. ¿Qué es lo que yo quiero decir con esto? Aprobamos una regla de juego, la ley electoral y la ley de partido. Hay contradicciones, hay confusiones, bueno, propongámonos de acuerdo. Porque si vamos a atacar y atacar y atacar, vamos a llegar a las elecciones y vamos a tener problemas. Sí, se pueden poner de acuerdo, pero también hay unos plazos fatales que presionan. Por ejemplo, el 7 de junio tiene que haber un primer borrador de la cuota del 20% que incluye las alianzas. El 7 de julio, que comienza la pre-campaña, la ley dice que 90 días antes de la primaria, o sea, del 6 de octubre, deben estar los padrones, el corte del padrón. Es decir, que los padrones de los partidos, incluyendo el PRM, que está haciendo uno, tiene que estar el 7 de julio. No, solo el que va a la primaria tiene que tener ese padrón listo. A la primaria abierta. Sí, solo no cerrada. En este caso, el que se va a cortar el padrón de la Junta, corta ahí. Corta. Que es para el que va a usar la primaria abierta. Y el padrón del PRM, que va a usar la primaria cerrada, tiene que depositarlo en la Junta. 90 días antes. Sí, tienen que depositarlo para verificaciones, ese tipo de cosas. Entonces son plazos que presionan. No, claro. Además de las contradicciones, el tiempo le está cayendo encima. Pero es lo que yo digo, identifiquemos dónde tenemos la diferencia para buscarle solución. Y donde no tenemos diferencia, seguimos trabajando, porque la ley electoral y la ley de partido, buena o mala, son una realidad. Ya, es con ella que tenemos que regir. Bueno, a propósito de los plazos fatales, el PRD parece que tuvo una iluminación y cambió de estrategia. De primarias abiertas va a hacerlo en un evento interno. De entrada, hay una economía neta de 120 millones de pesos. Pero, ¿qué llevó al PRD a hacer ese cambio repentino, súbito, que ha provocado Bembita? El secretario general del partido dice que va a atacar en el Tribunal Superior Electoral, lo que el presidente de la Junta Central Electoral dijo que técnicamente eso no viola nada. Mira, porque es sencillo.
la Junta le había dado un plazo al PRD para que definiera lo del presupuesto de la primaria. Y nosotros el 8 de marzo le mandamos una comunicación a la Junta Central Electoral diciéndole que por recomendación y sugerencia de varios de los dirigentes, miembros de la Comisión Política, íbamos a reconsiderar ese tema y llevarlo a la Comisión Política. Eso fue el 8 de marzo. Luego la Junta dio otro plazo y nosotros le dijimos a la Junta de nuevo que íbamos a convocar a la Comisión Política para redefinir la participación o no del PRD en esa primaria en función de los costos que nos están presentando. Entonces se llevó a la Comisión Política. Y cuando se presentó la propuesta, a raíz de un informe que dio la Comisión Electoral, después de haber entrado en contacto con aspirantes a precandidatos de todo el país, se llevó la sugerencia a la Comisión Política. Y la Comisión Política, mayoritariamente, casi a unanimidad, decidió declinar las primarias abiertas hacia el nivel presidencial, que nada más era el único que había, y decidir escoger los candidatos, todos, incluyendo el candidato presidencial, por los otros métodos. O sea, el 27 de octubre sería. Eso se llama que del 6 al 20, hasta el 27 de octubre, tú tienes que hacer los otros métodos de escogencia. No el 27 de octubre, no. Tú tienes del 6 hasta el 27. En cualquier día de esos días tú puedes hacer tu escogencia de candidato, los otros partidos por esta modalidad. Bueno, Héctor, no quiero desperdiciar tu presencia. Yo hablaba de tu experiencia política al principio. Sí. Que viene de muchos años atrás, nosotros casi somos contemporáneos. Bueno, sí. Tú llegaste al PRD en febrero del 16. Tú antes eras vocero del expresidente Hipólito Mejía. Correcto. Entonces, ¿por qué a ti no se ha tomado en cuenta? Porque en febrero del 16 había tiempo para el acuerdo político que hizo Miguel. Entonces a ti no se te ve en ningún puesto con la experiencia que tú tienes. No, yo nunca le exigí a la dirección del PRD posiciones, nada de eso. Simplemente el acuerdo fue que yo mantenía mi posición anterior que tenía en el PRD, que era de vicepresidente, y la tenía en el PRM, y retorné, ni siquiera de candidatura, porque el problema mío no era de cargo ni de candidatura. Bueno, pero como quiera, el secretario general del partido dice que eso de cambiar la modalidad es parte de un plan para una nueva alianza con el PLD en el 20. Bueno, eso no tiene razón de ser, porque recuérdate que si nosotros vamos a escoger nuestro candidato después del 6 de octubre, ya el PLD en el 6 de octubre será cuando va a escoger su candidato a la presidencia. Es decir, el PLD no tiene candidato escogido. Entonces, ¿cómo yo voy a tomar una decisión en función de un candidato que tú no sabes quién es? Porque la ventaja de ahora de las alianzas políticas con las reservas es que tú vas a hacer reserva o acuerdo de entre partidos, no con candidatos. Porque tú haces la reserva del cargo, no de una persona. Entonces, el PLD al día de hoy no tiene definido quién es su candidato. Entonces, mal pudiera un PRD pensando que va a ser fulano de tal, pensando en los resultados. No. Aquí está claro. La Comisión Política del partido decidió que va con candidatura propia, por una razón muy sencilla. El 80% de las candidaturas son candidaturas propias, solo un 20% reservado. Entonces, tú tienes que trabajar para lo más, no para lo menos. Primero eso. Y segundo lugar, la Comisión Política había decidido ya, y ha decidido, priorizar el liderazgo local. O sea, todos los esfuerzos, todos los recursos van dirigidos al liderazgo local, porque las primeras elecciones son las municipales, y es donde el PRD es fuerte. Una última pregunta, una valoración rápida del panorama político electoral, que está bastante indefinido, bastante complejo, un PLD que amenaza con dividirse y no tiene candidato, un PRM que está elaborando un padrón pero que tampoco tiene candidato. ¿Cómo tú valoras? Mira, en primer lugar, las mediciones que se han hecho, que uno la usa para trabajar, ningún partido gana las elecciones solo al día de hoy. Oye lo que yo estoy diciendo, ningún partido. No estoy diciendo ningún candidato, estoy diciendo ningún partido al día de hoy gana las elecciones. Para que estemos claros. Segundo, no hay nada definido a lo interno de los partidos en términos de candidatura. Y este es un proceso complejo, difícil. Y además que hay un desconocimiento muy generalizado en el liderazgo político de todas estas normas y toda esta situación, que hay que dominarla para tú poder trazar estrategia política. Nosotros vamos a un proceso complicado y un proceso que no se conoce mucho, porque tú vas a elegir candidato municipal el 16 de febrero, pero esas autoridades toman posición el 24 de abril y después el 17 de mayo, elecciones presidenciales y congresionales. Bueno, las gracias a Héctor Guzmán, vicepresidente del PRD, muy orientadora tu intervención. Gracias a ti, Nelson. Nosotros continuamos con Enfoque Matinal. Gracias por estar con nosotros en Enfoque Matinal. Ahora vamos a un tema que todos los días está embargándonos bastante. Porque díganme, no hace falta ser imprudente para haberse involucrado en un accidente de tránsito. A veces tiene que ver con un tercero. Pero las consecuencias van a ser para todos. Así que en nuestra sección Poder Ciudadano, aquí está Rosa Pérez. Hola, Rosa, buen día. Buen día, me siento bastante bien de poder compartir contigo en esta sección el día de hoy.
Y vamos a hablar directamente de qué hacer en caso de accidentes de tránsito. Así es, cuéntanos, ¿cuál debe ser el primer instinto si me veo involucrado en un accidente? El primer instinto es llamar al 911 si hay personas lesionadas involucradas. Usted llama al 911 y sigue las instrucciones. Inmediatamente, si usted puede, usted se acerca a la DGCET. En la DGCET se va a levantar el acta policial, ¿verdad? Donde van a hacer un recuento de cuáles son los hechos, qué fue lo que sucedió. Posteriormente, si hubo lesionados, si hubo una muerte lamentable de una persona, entonces usted tiene la posibilidad de usted incoar una querella en constitución de actor civil y demanda en daños y perjuicios. Esta querella, bien, usted puede instrumentarla con los abogados del seguro, porque si usted tiene seguro, que de hecho si no lo tiene es un agravante en el proceso, si usted es infractor. Entonces, en este caso, usted incoa la demanda. Para usted incoar la demanda en los tribunales de la República, hay una serie de documentos o requisitos básicos que usted debe tener. Debe tener el acta policial, también es importante tener certificados médicos, debe tener también sus documentos de identidad, la póliza del seguro, sí, la certificación del seguro, debe tener también una certificación de impuestos internos, debe tener una certificación de seguro. Esa serie de documentos usted se lo va a entregar al abogado para que instrumente ante los tribunales de la República, en este caso el tribunal competente, para iniciar un proceso, una querella en actor civil y demanda en daños y perjuicios, son los tribunales especial de tránsito. En los tribunales especial de tránsito se lleva un proceso de conciliación para ver si las partes se ponen de acuerdo, ¿verdad? También usted lleva la factura, por ejemplo, que le causaron daños a su vehículo, usted lleva cotizaciones para entonces que se planteen en el tribunal y los seguros verifiquen de que usted le indemnicen, porque el artículo 1384 del Código Civil establece claramente que si usted le causó un daño a otra persona, usted debe de repararlo, usted debe de indemnizarlo. Entonces, ¿qué se hace? Se hace una acción penal y civil que se lleva en conjunto en los tribunales de la República. Hablemos de las excepciones, Rosa. Por ejemplo, nosotros los dominicanos, si nos dejan hablar, no nos matan, dicen por ahí, y de repente tú chocas y la otra persona te dice, mira, toma mi teléfono, mañana nos vamos a ver, nos juntamos a las 3 de la tarde para ir a poner la denuncia. ¿Es viable, es seguro aceptar acuerdos con desconocidos una vez se ha tenido un accidente? Bien, si usted puede llegar a un acuerdo, pero usted le debe tirar fotos, ¿verdad? A los documentos de identidad. Está en el proceso. Mira, no voy a poder llegar hoy, voy a llegar mañana. Pues entonces pásame tu cédula, pásame tu licencia de conducir, tírale fotos. Entonces usted va con esa información y usted va a hacer sus declaraciones. DGCET, él bien puede ir posteriormente. También DGCET le hace un procedimiento, es decir, le da seguimiento a la persona en caso de que usted tenga la placa y tenga los instrumentos para que vaya y efectúe su declaración. Si no efectúa su declaración posteriormente, entonces usted puede demandar independientemente para que haya un resarcimiento de los daños, y ahí se ve involucrado el seguro, si tiene su seguro, porque si no lo tiene, ya comenté que había un agravante, para que entonces posteriormente, si no llega a un acuerdo en esta instancia, se van a los tribunales especiales de la República. Una pregunta más, entre las excepciones está que la otra persona huya. ¿Qué debería uno hacer? Sí, de hecho, la ley 6317 de tránsito, es importante que usted sepa que usted no debe de huir. Es decir, mucha gente huye, eso es un agravante. Si usted huye en la demanda, usted entonces, en vez de demandarlo por 20 o 30 salarios, en caso de que las infracciones van a depender de las heridas, si son leves o si ha causado una muerte. Por ejemplo, si a usted le tocan 20 salarios, en caso de indemnización, usted posiblemente, por ese agravante de que se fue, el juez le puede fallar 100 salarios de indemnización ordinaria. Entonces, esto es un agravante, usted no debe irse, pero si se va, se debe de recurrir también a las cámaras. Si hay cámaras, testigos en el lugar, hay que hacer una investigación profunda que debe ser a cargo del Ministerio Público y de la Policía Nacional para verificar la identidad de esa persona. Y vamos ahora a verlo desde el punto de vista de la persona hasta causante. ¿Qué debería ser el causante si provocó accidentes con muertes o heridas? En este caso, él debe llamar al 911, también se debe dirigirse, en este caso, a la casa del conductor. Casa de conductor si lo tiene incluido dentro de la póliza o a DGCET, en este caso. Entonces, si lo hace, entonces debe también posteriormente contratar a un abogado, porque si hay una serie de situaciones involucradas, o llamar al seguro para que le asigne a un abogado, porque si hay una serie de cuestiones, hay diferentes sanciones, dependiendo de si, por ejemplo, la herida es grave, es leve, pero y se sana en 10 días, usted puede terminar hasta preso, de 1 a 5 a un mes, dice la ley. Usted puede terminar preso, o usted puede también tener
un salario mínimo de sanción. Entonces, ¿qué quiere decir? Que trae el accidente de tránsito en sí, ese acto involuntario de que usted chocó a una persona con un vehículo de motor o a una cosa, trae sanciones civiles y trae sanciones penales. Por lo tanto, usted tiene que contar con la asistencia jurídica necesaria en caso de accidente de tránsito. Rosa, muchísimas gracias. Gracias por este soporte en Poder Ciudadano sobre qué hacer cuando tenemos accidentes de tránsito. Hay gran expectativa, cambiando de tema, en la Suprema Corte de Justicia, porque hoy continúa el caso de Odebrecht. De hecho, entre lo que podría esperarse hoy está la visita del Procurador General de la República, Yan Alain Rodríguez. Vamos con Rafael Lara, que está desde allí. Saludos, buenos días. Así es, en el día de hoy el ex senador Jesús Vázquez Martínez inicia lo que es la presentación de su defensa, la acusación que presenta en su contra el Ministerio Público por su supuesta participación en la recepción de sobornos de la empresa brasileña Odebrecht. Es el séptimo y último de los imputados que presenta la defensa a la acusación presentada por el órgano persecutor. En el día de hoy este caso podría tomar otro giro, porque la defensa del ex legislador ha solicitado al juez Francisco Ortega Polanco que cite como testigo tanto al director de la Dirección General de Impuestos Internos, Magín Díaz, así como también al Procurador General de la República. En el caso del director de la DGI, estaría siendo pedido por la defensa de Jesús Vázquez Martínez para que comparezca en el día de hoy a las 3 de la tarde, mientras que en el caso del procurador sería para mañana martes. Hay que señalar que todavía no se conoce información oficial de que el tribunal haya pues citado de manera formal a estos dos funcionarios, mientras que en el caso del Procurador General de la República, informaciones extraoficiales dan cuenta de que sí, pues fue citado para mañana martes por el juez Francisco Ortega Polanco. De acuerdo a informaciones que pudimos obtener del abogado Jorge López Hilario, que es el encargado de la barra de la defensa de Jesús Vázquez Martínez, la audiencia estaría siendo iniciada la mañana de hoy, confirmando con el juez si finalmente pues citó a estos dos funcionarios para que comparezcan al tribunal. Finalmente, decir que en lo que ha sido todo el proceso de esta fase preliminar, la defensa de Jesús Vázquez Martínez mostró también y dio a conocer a la opinión pública de que solicitaría como testigo tanto al presidente Danilo Medina, así como los expresidentes Hipólito Mejía y Leonel Fernández. También señalar, en el día de hoy se han presentado varias figuras del Partido Revolucionario Moderno en apoyo a Jesús Vázquez Martínez, como es la diputada Josefa Castillo, Eligio Jaques, el ex rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Franklin García Fermín, entre otros dirigentes importantes del partido opositor. De manera que vamos a ver el inicio de esta audiencia, porque como dije antes, pues de comparecer a este tribunal, el caso pues tendría otro giro, porque se ofrecerían informaciones de mucho interés para lo que es la opinión pública y de manera específica para lo que es este caso, la audiencia preliminar en el caso Odebrecht. Por el momento es toda la información que le vamos a ofrecer. Más adelante estaremos haciendo contacto con ustedes. Muchísimas gracias a Rafael Lara desde la Suprema Corte de Justicia. Nosotros continuamos en expectativa. Señores, hay que despedirse ya. Gracias por el cariño de iniciar el día con nosotros en Enfoque Matinal. Ahora, conversando con Ana Simón.